Y para analizar más la situación de los fondos previsionales, tomamos contacto con Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿por qué es tan complejo que un joven, por ejemplo, que está en el fondo E se cambie y no esté, como correspondería quizá, en un fondo más riesgoso, en el fondo A que recomiendan generalmente los expertos? La verdad es que no es tan complejo. Lo importante es tener claro que la recomendación obedece ciertos patrones como la edad, donde se asume una cierta propensión al riesgo a partir de la edad. Pero la verdad es que a partir de la rentabilidad que hemos observado al último tiempo, muchas personas han buscado aquellos fondos que son más seguros y en este caso aquellos que han ofrecido una mayor rentabilidad los últimos 3 años tienden a ser el fondo D y el fondo E. Por lo tanto, muchas personas se han ido cambiando desde la hacia los fondos menos riesgosos. Ahora, esto en los últimos 3 años ha sido así. Esperamos que en algún momento esta situación se revierta y los fondos A, B y C debiesen pasar a ser los fondos más rentables. Esa es una de las complicaciones que vamos a tener, que aquellas personas seguramente no van a poder realizar los cambios o no van a estar lo suficientemente alertas para realizar el cambio y aprovechar, ¿verdad?, esa rentabilidad. La lógica es la siguiente, la lógica es que mientras más joven eres puedes correr mayores riesgos y esos mayores riesgos en algún momento van a implicar mayores caídas de tus fondos, pero también van a implicar mayores rentabilidades. Y cuando vas avanzando en edad, el objetivo es que el riesgo sea menor para que la inversión sea más estable. Entonces por ahí viene un poco la complejidad de esta situación. Perfecto. Y nosotros en nuestro generador de caracteres tenemos que, si es que estamos en nuestro fondo correspondiente o no en la AFP, ¿cómo puedo saber en qué fondo tengo que estar? ¿Cuál es la indicación para cada una de las personas para saber en qué fondo uno debería estar? Bueno, normalmente las propias AFPs tienen algunos portales donde ayudan a las personas a establecer cuáles son los fondos. Insisto, hay algunas características bastante generales que establece la ley, que a partir de ciertos rangos de edad nos va condicionando hacia ciertos fondos, pero en estricto rigor, para uno poder entender en qué fondo deberá estar, eso obedece no solamente a la edad, sino que obedece a cuáles son los objetivos de la persona en tanto la rentabilidad que va a obtener y fundamentalmente cuál es el nivel de riesgo que la persona está dispuesta a correr. Para ello es importante tener claro, que el fondo A es el más riesgoso y el fondo E es el menos riesgoso. Evidentemente, en momentos como los últimos 3 años, donde el mundo se ha visto bastante convulso, el que es menos riesgoso, en este caso el fondo E, ha sido el fondo más rentable. En la normalidad, y si uno analiza las inversiones como se debe analizar en un horizonte a largo plazo de 5 a 10 años, observamos que los fondos A, B y C tienden a ser bastante más rentables que el fondo D y E en el largo plazo, no en el corto plazo. Y hay personas que constantemente están viendo qué tan rentable o no está su fondo. ¿Es conveniente estar cambiándose constantemente de fondo o no es una recomendación que harías tú? No es una recomendación, normalmente hay que tener mucho conocimiento para estar realizando estos cambios constantes. La verdad es que la recomendación es permanecer por un tiempo determinado en ciertos fondos. En este caso, tal como te mencionaba, hay muchas personas que realizaron su cambio desde el fondo A o B a los fondos menos riesgosos en los últimos 3 años, fundamentalmente el año 2020, que es el año donde se vivió el pic de cambio de fondos. Y esto obedece fundamentalmente a el entorno político, el entorno sociopolítico y económico a nivel mundial, cierto, el coronavirus, y la verdad es que como recomendación fue una buena recomendación por el momento. Ahora es importante que aquellas personas, especialmente aquellas personas jóvenes que están en su fondo E y D, seguramente la recomendación sería que volvieran a los fondos que van a ser, en algún momento van a pasar a ser los fondos más rentables, como debería ser el fondo A, B y C. Y tú decías, hubo un momento en que hubo cambios masivos de fondos. ¿Qué impactos tiene para el sistema de pensiones que se den este tipo de situaciones? El impacto, la verdad, no es tan importante, tiene que ver fundamentalmente con los costos de administración, pero la verdad es que fundamentalmente los dineros son exactamente los mismos y la única diferencia es que se van a transar en instrumentos financieros distintos. En el caso del fondo A, gran parte de ellos van a fondos internacionales, a acciones internacionales, y cuando hablamos del fondo E, por ejemplo, que son los dos extremos, hablamos de renta fija, muchas de ellas basadas acá en Chile. Entonces, fundamentalmente obedece a
cómo se distribuye la inversión de los fondos de pensiones. Y a comienzos de año, la Superintendencia de Pensiones indicó que los fondos más riesgosos eran los que más rentaron. Estamos hablando del fondo A y el fondo B. ¿Qué deben hacer las personas que están en esos fondos? ¿Salirse, mantenerse en esos fondos? ¿Es probable que sigan rentando? Lo más normal es esto, cuando uno analiza las inversiones, fundamentalmente aquellas riesgosas, no se debe hacer una evaluación en el corto plazo, porque el hecho de ser riesgosas significa que son demasiado fluctuantes. Hay momentos donde van a crecer mucho y otros momentos donde van a decrecer bastante. Las rentabilidades, cuando son riesgosas, tienen que necesariamente ser medidas en largo plazo, en 3, 5, incluso 10 años. Si uno analiza los fondos A y B en ese tramo de tiempo, observa que efectivamente tienen rentabilidades positivas. Si uno lo analiza ahora, durante el último año o los últimos 2 años, tienen rentabilidades negativas, pero insisto, estas rentabilidades tienen que ser evaluadas a largo plazo. En este caso, las personas lo que deben observar es cuál es el riesgo que están dispuestas a correr. Si hay alguien que esté dispuesto a correr el riesgo de que vuelva a tener una caída al fondo A o que también puede tener un importante aumento, lo que debe hacer es cambiarse al fondo A. Insisto, esto tiene que ver fundamentalmente con cuáles son los riesgos que están dispuestas a asumir las personas respecto de, en este caso, sus fondos de pensiones. Y Rodrigo, últimamente hemos escuchado bastante conceptos como inflación, como crisis económica, el precio del dólar que ha fluctuado bastante. ¿A qué factores económicos se explica, en qué factores económicos se explica la variación de los multifondos de pensiones? ¿Tiene que ver alguno de estos elementos? Sí, tiene que ver fundamentalmente con, bueno, lo más relevante tiene que ver con la inflación y con el crecimiento económico, pero no solamente en Chile, recordemos, insisto, que el fondo A y B tienen gran parte de su inversión puesta en el extranjero, en acciones extranjeras. Por tanto, no solamente resulta relevante el crecimiento económico y la inflación nacional, sino que también el crecimiento económico y la inflación a nivel internacional y fundamentalmente Estados Unidos. Y ahí lo que estamos observando hoy día es que en Estados Unidos, si bien se ha hablado durante el último año, ¿verdad?, de una recesión mundial, lo que estamos observando tanto en Estados Unidos como en Chile es que esta disminución del crecimiento ha sido mucho más lento de lo que esperábamos y a su vez la inflación está tendiendo a frenarse, tampoco a la velocidad que esperábamos, pero sí observamos que hay una tendencia de la inflación a estancarse o a crecer a velocidades menos importantes como la que teníamos el año pasado. Por tanto, esto nos da un panorama que, si bien no es del todo bueno, es mucho más positivo que el que esperábamos a finales del año anterior. Por tanto, podríamos esperar que los mercados internacionales durante el segundo trimestre y tercer trimestre de este año tendrían a recuperarse y eso debiese afectar también a los fondos de pensiones, fundamentalmente aquellos que son más riesgosos, me refiero al fondo A y al fondo B. Y en línea con eso, con el panorama que estás mostrando, ¿qué recomendaciones le darías a jóvenes y adultos que están en fondos más conservadores? ¿Es quizá un buen momento para cambiarse de fondo a uno más riesgoso? Insisto, yo en esto soy bastante cauto. Yo creo que todo tiene que ver con cuál es la posición que tiene cada persona respecto del riesgo. Hay personas que son muy riesgosas y por tanto no les complica si tienen una pérdida importante porque saben que en un horizonte de tiempo lo van a recuperar. En este caso, aquellas personas que están muy cercanas a su edad de jubilación, la recomendación es no moverse a los fondos A y B porque son riesgosos y van a tender normalmente, insisto, a subir y bajar y es muy difícil o hay que tener una cierta capacidad y mucha información para apuntarle al momento exacto donde van a subir. Por tanto, normalmente van a estar en este marco de subidas y bajadas. Aquellas personas que son más jóvenes están dispuestas a asumir este riesgo. Lo que debieran hacer es, podrían cambiarse al fondo A o B, pero su inversión debiese permanecer un tiempo importante, cosa de que si tiene disminuciones importantes, tenga el tiempo suficiente para poder recuperarlo y poder hacerse con la rentabilidad. Ahora, tú lo mencionabas y los expertos también lo plantean habitualmente. Cuando uno está pronto a jubilarse, no es bueno ir a un fondo riesgoso porque hay posibilidades de perder parte de lo que uno ya tiene en los ahorros para la edad de jubilación. Pero, ¿qué pasa de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Son meses antes? ¿Son años antes? ¿Cuánto tiempo antes uno ya debiera estar en un fondo más conservador cuando está pensando en jubilarse? Normalmente unos 5 años antes, como te decía anteriormente, los fondos riesgosos deben ser medidos su rentabilidad en horizonte de tiempo bastante más amplios, entre 5 y 10 años, porque podrías perfectamente, por ejemplo, lo que sucede hoy día con el fondo A, que se analiza en los últimos 3 años, tiene rentabilidad negativa.
pero si analizamos los últimos 5 años, tiene una rentabilidad positiva. Entonces, por eso es que es importante tener un tiempo para poder recuperar esa rentabilidad que en este caso el fondo A perdió. Es por eso que aquellas personas que están en los 60 años, lo que debiesen hacer es estar en fondos menos riesgosos desde el fondo C, D o E. Por ahí debiesen moverse. Y si vamos al otro extremo, alguien que está partiendo en el mercado laboral, que está recién ingresando, quizás su primer trabajo, ¿sí o sí tú recomendarías que partiera en el fondo A o hay alguna variación que pueda haber dependiendo de la situación actual? Normalmente, de hecho, la propia clasificación que hace la ley los va a meter en el fondo A y fondo B, fundamentalmente porque se asume que las personas jóvenes tienen una propensión al riesgo mucho mayor, o sea, pueden convivir con el riesgo y además que como tienen un mayor tiempo en que van a trabajar y en que van a cotizar, pueden tener un tiempo suficiente para poder evaluar esa rentabilidad y esa rentabilidad seguramente va a tener números positivos. Por tanto, efectivamente, las personas jóvenes, la recomendación es, especialmente aquellos que entran al mercado laboral, que estén en aquellos fondos que son un tanto más riesgosos, fondo A y fondo B, porque, insisto, en el largo plazo van a ser fondos que van a ser rentables. Y más rentables que aquellos fondos que son menos riesgosos. Claro. Bien, agradecemos a Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por conversar con nosotros. Vale, esté muy bien. Muchas gracias.